Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso. Festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto. Lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones, ni se acercan las bestias feroces. Los liberadores caminan por ella, y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. He aquí nuestro Dios viene en persona y nos salvará. He aquí nuestro Dios viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. He aquí nuestro Dios viene en persona y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. He aquí nuestro Dios viene en persona y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. He aquí nuestro Dios viene en persona y nos salvará. Aleluya, aleluya, aleluya. Mirad, el Rey viene, el Señor de la tierra, y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa.
y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Queridos hermanos que nos seguís por la televisión, por 13 Televisión, muy de manera especial aquellos que estáis en el hospital o en residencias, incluso en vuestros hogares, pero sobre todo que no podéis participar en la celebración a causa de la enfermedad. Sentíos también muy presentes aquí en medio de nosotros, aunque solo pueda ser espiritualmente. Estamos en el lunes de la segunda semana de Adviento, tiempo que sabemos que es de preparación para la Navidad, para el nacimiento del Señor. 4 semanas en las que vamos preparando también nuestro corazón para acoger al Mesías que viene a habitar en medio de nosotros. Estamos también a las puertas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, fiesta aquí en esta parroquia. El Adviento, lo mismo que decimos también de la Cuaresma, porque son los 2 tiempos fuertes que nos preparan a grandes acontecimientos de la fe, es un tiempo de conversión, un tiempo de cambio, un tiempo incluso de salvación. Y eso mismo es lo que acabamos de escuchar en el mensaje de la palabra de Dios que se nos propone para hoy. En este canto precioso de Isaías que hemos escuchado en la primera lectura, aparece también esta idea de salvación con la venida del Señor a nuestro mundo. Hay algunas expresiones que me llaman la atención porque son precisamente, me parece a mí, pues dichas para cada uno de nosotros, incluso en este momento histórico que estamos viviendo. Una expresión que yo creo que nos tenemos que aplicar todos es la que dice: sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite, viene en persona y os salvará. Cuando pensamos precisamente en esa expresión, pues no seremos quizás muy oportunos si decimos así o de esta u otra manera. Sí que sabemos que el Señor está siempre cerca de aquellos que lo aman, está siempre cerca de sus hijos, está siempre presente en nuestras vidas. Aquí nos pone el ejemplo precisamente de ciegos que ven, sordos que oyen, cojos que pueden andar, mudos que pueden hablar. Evidentemente, esa salvación que Dios ofrece tiene mucho que ver en aquella época, pero también hoy con ese malestar o esa enfermedad que podemos tener. El gozo y la alegría frente a la pena y la aflicción. Quizás una salvación que muchos esperamos física, pero que no solo es la curación de nuestros males, es también una salvación espiritual. Dios salva de modo integral, de modo íntegro a toda la persona. No solo de un mal físico particular, sino nos salva lo más profundo que tenemos, que es el mal del corazón, que es el mal precisamente de nuestra espiritualidad. Y el Evangelio que hemos escuchado del evangelista San Lucas, pues también sigue esta misma línea que nos propone la primera lectura. Aparece la curación física de un paralítico. A mí me llama la atención en esta lectura que no solo se presentan el paralítico, aquel que tiene ese mal físico, sino que se presentan sus cuidadores, unos cuantos que portaban su camilla, y se nos presenta como modelo y ejemplo de fe. Fijaos la situación, si casi nos podemos pensar en esto que nos cuenta el Evangelio, podemos decir que resultaría hasta un poco ridículo. No se podía acceder a donde estaba Jesús y destapan algunas de las tejas, lo que tuviesen en el tejado para poder descolgar a esta camilla. Ahí ve Jesús una declaración de fe muy grande. Buscan curación
curación física, sanación. Sin embargo, Cristo lo que le ofrece es algo mucho más profundo. Le ofrece el perdón de sus pecados. Le ofrece precisamente esa salvación de la persona por completo. La enfermedad en aquella época estaba unida o muy vinculada pues al pecado personal del enfermo o también el pecado familiar de los padres. Cristo, que perdona los pecados, acoge y perdona por completo este mal o este pecado de la persona, salva a toda la persona física y espiritualmente. Quizás eso fue el gran escándalo para aquellos que lo escuchaban, fariseos y maestros de la ley. Sin embargo, ahí Jesús está manifestando también, como una epifanía, está manifestando que Él es el Hijo de Dios. Termina diciendo el Evangelio otra expresión que podemos decir que llena nuestros corazones. Dice, el asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Eso es precisamente lo que haremos en la noche de la Navidad. Desde el asombro, desde la humildad, daremos gloria a Dios. Y aclamaremos también, hoy hemos visto maravillas. Así termina este Evangelio que acabamos de escuchar. Si pensamos un poco en el hoy que estamos viviendo, pues todos nosotros necesitamos ver estas mismas maravillas. Le pedimos a Dios continuamente en nuestra oración que nos ayude en este tiempo de pandemia, que se haga presente en nuestro mundo, en tantos corazones que parece que necesitan esa conversión, para que todos crean y todos podamos ver esta gloria de Dios, que convierta nuestros corazones y que nos una más entre nosotros y que nos una más a Él. Y decimos que Adviento es tiempo de conversión, de dejarnos empapar por la palabra de Dios, que transforma el corazón del hombre, de la persona, y de ello nos da ejemplo el santo que hoy estamos recordando, San Ambrosio de Milán. Decía ya en la introducción que siendo catecúmeno, ni siquiera era sacerdote, todavía era una persona que se preparaba para recibir el bautismo. La Iglesia, la comunidad cristiana, lo aclama como su cabeza, como su pastor, de modo que después tuvieron que ordenarlo sacerdote y obispo. Era un jurista, gobernador, quizás de los más conocidos del norte de Italia, sabio también por su elocuencia, defensor de la fe. Frente a los arrianos, un grave problema de herejía que había en aquella época, siglo IV. Poco sabía de Sagrada Escritura cuando lo nombran obispo, pero como era un gran orador y una persona culta, sabe que lo que no se conoce no se puede amar. De modo que él intenta empaparse de la palabra de Dios para amarla más y más. Se empapa de tal forma en la Biblia, en la Escritura, que era capaz de tocar el corazón de las personas en sus predicaciones. Tal es así que tenemos el ejemplo contado en primera persona por San Agustín en sus confesiones. Siendo joven, Agustín, buscador de Dios, tampoco podemos decir que era todavía cristiano, pero se acerca, por la relación que él tenía con este obispo, se acerca un día a una de sus predicaciones y queda precisamente tocado en el corazón y queda precisamente salpicado de ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Dicen, de él lo dice el propio San Agustín, de San Ambrosio, que él leía con los ojos. Me ha gustado mucho esta expresión que leía al preparar estas palabras de las catequesis del Papa Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia. Decía que leía con los ojos. Y me ha llamado mucho eso, porque en aquella época la lectura precisamente era con los labios, iban repitiendo la palabra de Dios, a fuerza de repetirla se les iba quedando para luego poder predicar. Él lo que hacía era contemplar la palabra de Dios. Qué expresión más preciosa para cada uno de nosotros. Él la contemplaba, la interiorizaba, la hacía vida. Pero lo que conmovió a San Agustín al escuchar a San Ambrosio no fueron tanto sus palabras, que eran elocuentes,
sino fue sobre todo su ejemplo de vida, su ejemplaridad, su santidad ya en vida. Ambrosio fue un modelo de pastor, de esos, como dice el Papa Francisco, que huelen a oveja, entregado totalmente a su pueblo, especialmente, como también nos recuerda en tantas ocasiones el Papa Francisco, a los más pobres y necesitados. Me gustaría terminar estas palabras con una invitación a cada uno de vosotros y también a mí mismo a que nos acerquemos en este tiempo de Adviento a la palabra de Dios. La riqueza que tienen los textos que la Iglesia nos propone para cada uno de los días de preparación del Adviento es algo capaz de transformar nuestro corazón, de convertir todo aquello que en nuestra vida tiene que cambiar para que estemos más cerca de Dios. Y termino, ahora ya sí, recordando esa lectura que leeremos en la Navidad. Es el inicio del Evangelio de San Juan, el prólogo de San Juan, que dice: la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Se nos presenta la palabra de Dios como esa luz que ilumina el corazón de cada una de las personas. Si la palabra se hace carne y habita entre nosotros, que nosotros seamos capaces también, como San Ambrosio, como tantos y tantos cristianos que nos han precedido en la fe, de conocer la palabra de Dios para poder amarla y para poder vivirla, para hacer que la palabra de Dios también se haga carne, se encarne en nosotros y que Cristo también nazca en cada uno de nuestros corazones. A todos, feliz Adviento, que así sea.